Creo que es una bendición que nosotros podamos estar delante del Señor. Escucharle a Él hablar, creo que es una bendición. ¿Tiene cara de pastor? Bueno, sí, yo sé. Creo que a Emanuel lo conocemos ya hace algún tiempo. Se ha caracterizado por ser un chiquitín bien especial. No más ahorita yo lo miraba cómo se ponía en pie. Aquí lo va a echar al agua, hermano, ¿sí o no? Y le decía, párese, ¿sí o no? El papá de Manuel se llama Mario. ¿Sí se llama Mario tu papá? Y esta semana que pasó, tuvo un accidente allá donde él trabaja, ¿verdad? Y creo que Dios escucha nuestras súplicas. ¿Le has suplicado al Señor por tu papá? ¿Mucho? A través de mi esposa y a través de la vida de Gloria, hemos estado enterados de todo lo que el Señor ha venido haciendo y de Elmira. Nos hemos enterado de lo que el Señor, la respuesta que Dios le ha dado a las oraciones de Emanuel. Cómo Emanuel le ha suplicado al Señor por su padre. No sé si Gloria quiere venir y me ayuda a traducirle, porque yo hay veces que no le entiendo mucho. ¿Qué pasa, hermano? Pero es el mismo, yo quiero que el mismo sea el que les comparta. ¿Sí? Dale, Manuel. Buenas noches. A ver, Manuel se enteró de que papá tuvo el accidente. A él lo cogió una máquina, una trituradora, dio la parte de horas. Y después la orejita, no la cogió del todo, ya se la restauraron, la cabeza, el brazo, lo daba con perder, lo daba en el brazo. Y ayer fue la cirugía, de 3 cirugías de una. Los ortopedistas dijo sinceramente que tuve un milagro de Dios, no le daban esperanza al brazo. Él dice que eso era un rompecabezas los ahí, pero él lo hizo. Lo que pasó que Mario el otro día lo mandaron para la casa porque ya no podía super bien. Él sufrió un paro respiratorio, pues lo super mal, no daban seguridad de él. Y eso fue, mejor dicho, un milagro de un día para otro. El hombre, usted escuchó lo que él decía, no quería vivir, no quería luchar más, él estaba cansado. Y yo creo que Dios escuchó la oración de este muñeco y creo que a muchos se enteraron de ese video que yo les mandé. Y bueno, nosotros lo apoyamos con la oración. Para la gloria de Dios, ahí está Mario en casa ya, venía hablando con él,
dijo que también ya estaba en la iglesia. Me dijo que venga para acá, para la iglesia, darle gracias a Dios por la salud de mamá. Mamá, la bebé, hermano, de demonios, de hermano, amén. De Baru, berwarna, dan dua ini, kadang mengawal mengawalnya ini, emang rumah ini mama. Creo que mueve mi corazón, ¿no? No sé si el suyo se mueve, pero mi corazón se quebranta de ver cómo Dios se vale absolutamente de todo para que usted y yo le clamemos a Él. Cada vez toma más sentido lo que la Escritura dice, que si usted y yo no hablamos, las piedras van a hablar, ¿verdad? Y haciendo mención del video que nos compartía Gloria ahorita, la verdad es que eso mueve mi corazón de ver un chiquitín. ¿Cuántos años tiene Manuel? De 7 años, postrado, clamándole al Señor por su papá. Bueno, creo que una mejor introducción para lo que Dios ha puesto en mi corazón no hay, porque a través de lo que usted y yo vivimos, que son cosas que son muy difíciles, la realidad o lo que Dios anhela, me impacta cómo Dios hablaba a través de la vida de Edelmira, porque cuántas veces se los he dicho, cuántas veces los he invitado, cuántas veces se los he instado. Pero quizás nosotros seguimos moviéndonos como a nosotros nos parece, ¿verdad? Quizás memorizamos la Biblia y le damos una aplicación a la Biblia o una interpretación a la Biblia a nuestra manera. Cuando Dios nos dice que todo lo que Él hace, lo hace con un plan y con un propósito para nuestra vida, quizás uno pensaría, pues lo que está viviendo el papá de Manuel, qué plan y qué propósito tiene Dios con él. Y quizás uno pensaría una cantidad de cosas que se irían de alguna manera en contra de lo que Dios está pensando y en contra de lo que Dios quiere hacer. Así como Dios utiliza la vida de Mario, también utiliza la vida de cada uno de nosotros. Así como Dios utiliza las circunstancias que está viviendo la familia de Mario, así también utiliza las circunstancias que cada día nosotros vivimos para que nosotros le creamos a Dios. Y como nunca creo que Dios nos viene hablando y nos viene diciendo, es el tiempo de que ustedes que son mis hijos y mis hijas me tomen en serio. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se convierte en una vida que es como a nosotros nos place y como a nosotros nos parece, ¿verdad? Pero la realidad es que aún nosotros pensamos en circunstancias y situaciones que vivimos que ni Dios lo puede hacer, que ni Dios lo puede cambiar, que ni Dios lo puede transformar. Esta tarde tuve la bendición de visitar a mi única tía que queda por parte de mi papá. Ella es una monja, ella es monja de toda la vida. Yo precisamente estaba recordando con ella y ella me decía,
pues yo ya tengo como 87 años y no me acuerdo de qué edad entré de novicia. Y toda mi vida, y me decía, y toda mi vida me he esmerado por hacer la voluntad de Dios y por servirle a Dios a la manera de Él y no a mi manera. Eso quebrantaba mi corazón porque hace algunos años, cuando el Señor me llevó a tomar la decisión de recibirle en mi corazón, ella se enojó muchísimo cuando se enteró de que yo había empezado a buscar de Jesús. Y ella se enojó muchísimo y me decía cuál era el propósito, qué es lo que usted va a ir a hacer allá, qué es lo que tiene que hacer allá, por qué se tiene que cambiar de religión. Pero hoy me sorprendió porque le compartía a sus compañeras y les decía, mire, él es mi sobrino. Y él le predica a la gente y le habla a la gente de Jesús. Y le comparte a la gente de lo que Jesús hace en su vida. Y ya cuando me despedí de ella me hizo quebrantar porque ella me decía, órale al Señor y pídele que todo lo que yo haga de ahora en adelante a Él le agrade. Wow, yo le decía, Señor, esto es un privilegio. Que una persona que yo la he conocido como ella ha sido toda la vida, pues ha sido una monja de toda la vida, pero siempre me he dado cuenta de todo lo que, la manera como le ha servido al Señor y cómo entregó su vida al servicio del Señor. Y cómo se esmera y se ha esmerado toda la vida para servirle a los demás. Yo le decía, tranquila, ya lo hiciste, porque estaba un poco triste porque ya no le daban las fuerzas, o sea, hace poquito tuvo una enfermedad como de un mes que la menguó. Y ella me decía, es que ya no tengo fuerzas para predicar, qué privilegio que tú todavía puedes predicar, yo ya no puedo predicar, yo ya no puedo leer la Biblia en las Eucaristías porque no veo. Pero pídele al Señor que todo lo que yo haga le agrade a Él. Yo tuve que pedirle perdón al Señor. Cuando me subí al carro le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname. Porque somos tan laxos. O sea, creo que el Señor era muy claro ahorita cuando decía, no sé si lo entendí, en mis palabras se los quiero compartir, ya dejen de mirarse a ustedes y mírenme a mí, que soy el que les voy a dar la bendición, que soy el que les voy a dar la provisión, que soy el que les voy a dar lo que ustedes tanto anhelan y lo que ustedes tanto requieren y tanto necesitan, ¿verdad? Luego entonces, Dios hace que todas las cosas sucedan. Dios de lo malo siempre saca ¿qué? Lo bueno. Y el Dios que yo conozco es el Dios que hace las cosas en mi vida, así muchas veces yo no quiera. Pero Él se atraviesa y se atraviesa y se atraviesa y se atraviesa hasta que constantemente nosotros como sus hijos estamos diciendo hasta que viene otra voz y nos amanece. Hasta que Dios nos habla a través de otra manera o a través de otra circunstancia y nos amanece. Yo quiero decírselos con todo mi corazón en esta noche. Miren, no espere a que usted tenga un cáncer terminal para buscar a Dios. No espere a que usted pierda al ser que más ama para acercarse a Dios. No espere a perder todo lo que usted tiene para buscar a Dios y sobre todo para obedecerle a Dios. Porque muchas veces Dios permite que usted y yo vayamos a esos extremos. ¿Por qué? Porque tiene un plan y porque tiene un propósito. Y porque Él quiere cumplir ese plan y porque Él quiere cumplir ese propósito. Hemos hablado mucho en estos días acerca de lo que Jesús dijo. ¿Qué quieres que yo te haga? Pero creo que llegó el momento donde usted y yo debemos cambiar esa pregunta y hacernos esa pregunta y hacerle esa pregunta al mismo Jesús y decirle,
Listo, ya tú lo hiciste. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque ahí es donde toma sentido las enseñanzas y, como lo decía el Señor a través de la vida de Elmira, y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque constantemente quizás nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo con nuestros comportamientos, con nuestras reacciones, con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria, ¿verdad? Y si hay algo que caracteriza o que caracterizó a Cristo Jesús, es que Jesús fue un hombre manso y humilde de corazón. Fue un hombre que lo entregó absolutamente todo por usted. Todo lo entregó por usted. Pero nosotros nos seguimos moviendo pensando que aún hay cosas que ni siquiera Él puede hacer. Que hay cosas en nuestra vida, malos hábitos en nuestra vida, malas reacciones en nuestra vida, nuestro orgullo y nuestra vanagloria pueden más que lo que Jesús hizo en la cruz. Y me impacta mucho porque le he venido orando muchísimo al Señor. Le he venido pidiendo al Señor que lo que Él ponga en mi corazón me permita transmitirlo, pero no para que usted se sienta regañado, sino para que usted se sienta exhortado. Porque quizás cuando escuchamos lo que Dios nos quiere decir, nos sentimos regañados. Y me las están echando y son para mí, y es que me la montó, y es que... Creo que eso ya es mandado a recoger para nosotros con tanto tiempo que llevamos de caminar con Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted escuche? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios le diga? Me sorprende porque hace 8 días yo se lo dije y hoy el Señor lo dijo a través de la vida de Delmira. O sea, que no sea lo que usted quiere oír, sino lo que yo le quiero decir, dice el Señor. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que usted necesita oír? ¿Qué es lo que usted necesita escuchar para que su vida sea transformada, para que su vida sea cambiada? Porque es el anhelo que debe haber en nuestro corazón, el venir a buscar a Dios independiente de las circunstancias. Ahora tenga presente en una cosa, porque Dios no está empeñado en hacerle feliz. Y quizás es lo que usted anhela. Y se lo voy a leer como está aquí en la frase. Mire, tenga presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos y su plan en cada uno de nosotros. Porque Dios no es un Dios como alcahueta, ¿sí o no? Porque si Dios fuera un Dios alcahueta, entonces usted y yo seríamos bastardos. Si Dios no nos disciplinara, entonces usted y yo seríamos bastardos. Y lo dice la Escritura. Y lo que Dios anhela es que su vida y mi vida sea transformada por el poder de su santo y precioso Espíritu. Hay cosas que Dios va a hacer, y lo dice en su Escritura, solo para aquellos que le aman. ¿Usted ama a Dios? ¿Se lo demuestra? Quizás son preguntas muy difíciles, ¿cierto? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es... ¿Sí o no? Y la Escritura es muy clara cuando dice, ¿sabes una cosa? Por los frutos los conoceréis. Porque es una realidad, o sea, ¿de un mal árbol sale un buen fruto? Hay cosas que usted y yo no podemos discernir, o quizás ninguna cosa espiritual usted y yo podemos discernirla en la carne, y nosotros pretendemos discernir todo lo espiritual, ¿cómo? Carnalmente. Queremos interpretar la Escritura como a nosotros nos place, sacar la interpretación que a mí me llegó. Es que lo que creo que el Señor me está diciendo. Y no es lo que creo que el Señor me está diciendo, es lo que el Señor me está revelando a través de su santo y precioso Espíritu cuando yo voy a su palabra. Y constantemente el Señor Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Y el Señor Jesús constantemente está diciendo, y otra vez os digo. Y yo le digo al Señor Jesús, dímelo las veces que tú quieras, porque hay veces que tú me lo dices y me cuesta. Hay veces que tú me lo dices y como que no lo interpreto. Hay veces que tú me lo dices y lo interpreto y como que no lo hago a tu manera, sino que permito que las cosas sean, o quiero hacer las cosas a mi manera y no a la tuya, Señor. Y es nuestra realidad. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, ¿qué encontramos en la Biblia? ¿O usted va a la Biblia con qué intención? Puede que usted vaya a la Biblia porque va a preparar un tema para compartirlo. Puede que usted vaya a la Biblia porque va a preparar una célula que le delegaron o una célula o una enseñanza que le tiene que compartir o que le quiere compartir a unos discípulos o le permitieron hacer una intervención. Entonces usted va a la Biblia a buscar qué hablar de lo que dice la Biblia. Pero lo que Dios anhela es que nosotros constantemente vayamos a la Biblia, ¿para qué? Para recibir su instrucción, para recibir su dirección, para permitirle a Él que me hable a través de su palabra. Hay un versículo en la Biblia, que yo sé que usted ha pasado por allí muchas veces, y voy a compartírselo en 3 versiones distintas, para que nos quede bien claro, ¿sí o no? Y es Romanos 8:28. Vamos a verlo primero en lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo amen y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ya empezó el Señor a hablarle, es lo que anhelo, ¿sí o no? Mire, y sabemos que Dios hace que todas las cosas que cooperen para el bien de aquellos que le aman. Y si usted y yo escudriñamos la Escritura, entonces la Escritura dice que ¿quiénes son los que le aman? Los que le buscan y los que obedecen. ¿Sí o no? Porque es que yo no puedo decir que amo a alguien si no le obedezco. ¿Sí o no? Porque constantemente nos estamos diciendo los unos a los otros, lo quiero tanto, lo amo tanto. Yo le suelo decir a mi hijo constantemente, porque me dice, pa, te amo, y me manda unos mensajes por celular, pa, te amo, y unos corazonzotes, y yo le digo, listo hijo, gracias, pero obedece. Porque es como verdaderamente yo le demuestro a alguien que lo amo, porque yo no le puedo decir a Dios que lo amo y sigo haciendo lo que a mí me parece. O sí, o estoy equivocado. ¿Será que yo estoy equivocado? Porque la misma palabra del Señor lo dice. ¿Quiénes son los que me aman? ¿Los que qué? Los que buscan mi palabra y los que obedecen mi palabra, los que van a mi palabra, los que están conmigo. O sea, recuerde, la letra mata y el conocimiento envanece. ¿De qué le sirve a usted conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis si no obedece ni una sola porción de la Escritura? Obedece cuando le conviene. ¿De qué le sirve? También está en la traducción en lenguaje actual, dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Entonces van apareciendo palabras a través de las cuales o en las cuales usted y yo debemos ejercitarnos. Miren, Él hace que todas las cosas cooperen. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo aman. Y recuerde, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más dice? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, wow.
Y lo que Dios anhela es simplemente que usted y yo, ¿qué? Obedezcamos. Es muy difícil. Muy difícil obedecerle a Dios. Sí, muy difícil. Pero yo creo que si uno hiciera una ecuación, entonces, si yo te amo, te voy a obedecer. Entonces quiere decir que en qué me tengo que esforzar más, en obedecer o en amar a Dios. Y la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que todo lo que usted y yo vivimos delante de Dios tiene un propósito. Pero tiene un propósito ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Según Dios, para bien. Pero según algunos de nosotros, Dios me la montó, Dios está contra mí, es que Dios sí, mejor dicho, me está ahorcando, es que mejor dicho, ¿sí o no? Entonces de ahí es que Dios me regala esto, mire, todo ayuda a bien. Todo. Y lo que más ayuda bien es lo que a usted más le duele. La crisis más profunda que usted está viviendo es la que Dios utiliza para formar su carácter, para transformar su carácter, para cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Pero lo decía ahorita a través de la vida de Edelmira, o sea, el Señor como que se adelantó. No, estaba confirmando lo que había puesto en mi corazón, ¿sí o no? Y el Señor lo decía ahorita a través de la vida de Edelmira, ¿sabe una cosa? Pero no lo están haciendo, pero no lo hacen. Venimos a buscar el rostro de Dios y hallamos el rostro de Dios. Venimos a estar en su presencia y estamos en su presencia. Venimos a escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está robando esa bendición? También lo decía el Señor a través de la vida de Edelmira, o sea, y yo me atrevería a decirle en esta noche, ¿qué es lo que usted o qué es lo que a usted le hace falta que Dios haga? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios no ha hecho? Que seguimos enredados, ¿sí o no? Cuando uno está en la alabanza y levanta la cabeza, uno ve celulares, dormidos, ¿sí o no? Porque venimos a la presencia de Dios y nos miramos, es a nosotros. Y supuestamente, si venimos a la presencia de Dios, es para mirar a quién, es para mirarlo a Él. Y esté viviendo lo que usted esté viviendo. Mire, está en la perdedora, está en el desierto. Ayer yo me levanté y le dije a mi esposa, no quiero nada. Dije a mi esposa, ¿sabe una cosa? No quiero nada. Que miren, no. Que vení miremos a Santiago, no. Que vení miremos a Laura, no, no quiero nada. Y se los comparto porque con toda seguridad usted lo ha vivido. Y quizás usted ha estado en momentos donde usted quiere salir corriendo y cerrar la puerta detrás de usted para que nadie lo alcance y para que nadie le diga nada. Bueno, lo que el Señor pone en mi corazón es que eso no me pasa sino a mí, eso a usted nunca le ha pasado, ¿sí o no? Pero me trae el Señor a su palabra y me dice, ¿sabes una cosa? Lo que tú estás viviendo te va a ayudar a bien. En el momento que tú lo estás viviendo y en el momento en que estás en crisis y en el momento que tienes rabia en tu corazón y en el momento que tu mente está entenebrecida por tu odio, por lo que tú estás viviendo, no ves nada. Y es allí donde tú te tienes que postrar y buscar el rostro de Dios. Porque quizás esperamos para buscarlo ya cuando nos fuimos.
¿Sí o no? Ya cuando no hay nada que hacer, ya cuando estamos quién sabe a dónde, ya cuando tomamos decisiones en la carne, ya cuando tomamos decisiones producto de lo que yo no veo, qué es lo que Dios anhela que yo haga y qué es lo que dice la Escritura, que es la fe. Porque todo me ayuda bien. Y lo que estoy viviendo y lo que usted está viviendo es necesario que usted lo viva, pero que lo viva en el Señor. Porque si usted y yo no lo vivimos en el Señor, ¿sí o no? Ya hoy volví a ver a Santiago bonito, ya hoy volví a escribirle a Laura y a hablar con Laura, ¿sí o no? Porque hay momentos donde verdaderamente no hay fuerzas, de verdaderamente, pero ¿qué sería de mí si no tuviera a mi Dios? ¿Qué sería de mí si no tuviera a mi papá? ¿Qué sería de mí si yo no estuviera convencido de que todo lo que estoy viviendo me ayuda a bien? Porque es lo que la Escritura dice, a los que aman a Dios, a los que Dios apartó, los que Dios aparó, y cada uno de nosotros somos y hemos sido apartados por Dios. Nosotros no estamos delante de Dios porque nos place, estamos delante de Dios porque a Él le place. ¿Sí o no? ¿Qué es lo complicado que nosotros en muchas oportunidades estamos viviendo y estamos constantemente tomando decisiones basadas en mis emociones? No lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sí o no? Voy a hablar pasito del papá de Manuel para que no me vaya a escuchar, ¿sí o no? Pero su brazo quedó separado de su cuerpo. Separado de su cuerpo. Y se lo volvieron a pegar a través de una cirugía, se lo pegaron al cuerpo. Y el brazo está respondiendo. ¿Eso quién lo hace? Primero, muy teso el cirujano que le pegó el brazo, ¿sí o no? Y segundo, o primero que todo, la sabiduría que Dios pone, la voluntad de Dios ante la súplica de un chiquitín de rodillas diciéndole, no te lleves a mi papá. ¿Sí o no? Quizás a lo que nosotros nos falta, ¿verdad? De ser pasados por el fuego, ser pasados por el crisol. Pero qué bueno que no tuviéramos que ser pasados por allí, ¿verdad? Sino que producto de lo que Dios nos permite ver, producto de lo que Dios nos permite experimentar, nosotros dejemos de estar andando como andamos. ¿Sí o no? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no amamos a Dios como Él ama, como Él anhela que usted y yo le amamos? No, en estos días creo que escuchaba por ahí que, que, que yo amo a Dios a, a mi manera. Y creo que hay una sola manera de amarlo a Él. También hablábamos acerca de que fue lo que nos enseñaron desde pequeños, fue lo que nos enseñaron en nuestras casas, ¿verdad? Pero ha llegado el momento donde las escamas Dios las ha quitado de nuestros ojos, y no solo de nuestros ojos, sino de nuestro corazón, para yo poder decir, ahora te veo. Y como lo dice el mismo Jesús de Nazaret, dice, ¿sabe una cosa? La única manera que usted tiene para llegar a mi Padre es a través de mí. Así que ¿dónde está el secreto? Conocer a Jesús y buscar de Jesús. Pero ¿qué significado tiene Romanos 8:28? Mire, lo primero que dice es, y sabemos que. Y le voy a invitar que vayamos a su Biblia y miremos lo que dicen los versículos 26 y 27. ¿Ya está allí?
Y de igual manera, el Espíritu, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es necesario y se hace necesario que usted y yo busquemos a Dios cada cuánto. Pero mire, es una secuencia. Es necesario que usted y yo busquemos a Dios, pero que lo busquemos de una manera como intencional. ¿Para qué? Para estar en su presencia y para escuchar su voz. Escuchar su voz. ¿Sí o no? Y luego en Job 19:25 yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo es? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Esto es lo que dijo Job después de haber soportado duras pruebas, enfermedad, dolores, sufrimientos, ataques espirituales. Su mujer acababa de decirle, maldice a Dios y muérete. Wow. ¿Sí o no? Complicado. Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa, ¿verdad? Pero Job, mire, no obtuvo el aliento por ningún lado, ni de las circunstancias que lo rodeaban, ni de sus allegados. Sus amigos, de hecho, ¿qué hicieron? Lo menospreciaron. ¿Sí o no? Cuando Jesús fue aprendido en el huerto, allí donde fue aprendido, ¿quiénes quedaron con él? ¿Sí o no? ¿Cuántos aparecieron a defenderle? Sus amigos lo menospreciaban, insinuando que si le habían ocurrido todas esas desgracias, era seguramente, escuche esto, era seguramente porque había pecado contra Dios. Wow. O sea, como quien dice, está pagando su pecado. Y lo que usted está viviendo es producto de su pecado. Y me sorprende porque cuando me diagnosticaron de cáncer la primera vez, me llamó un consiervo. Que Dios lo siga amando porque yo ya no puedo, no mentiras, lo sigo amando. ¿Sí o no? Y me dice, revísate. ¿Sí o no? Revísate. Puede ser que haya algo en tu corazón. Revísate. Wow. Y quizás muchos más lo habrán pensado y no lo han dicho. ¿Sí o no? Pero es la certeza que usted y yo vivimos. Mire, el mismo Job sabía que su Salvador estaba como vivo y que se levantaría para ayudarlo. ¿Quién es mi socorro y dónde viene mi socorro? ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y mi tía toda bella llega y me coge de gancho y me dice, venga, ¿usted puede entrar aquí al templo? Como allá tienen su templo. Él me dice, ¿usted puede entrar conmigo aquí al templo? Yo le dije, sí, claro, vamos al templo. Y me coge de gancho y me dice, mira, allá está María Auxiliadora, que todas las mañanas
yo me postro y le clamo y le suplico para que te dé fortaleza. Le clamo para que te dé fortaleza. Eso a mí me sorprende. Mire, quizás usted y yo pensamos, uy, María Auxiliadora, uy, ¿sí o no? Pues yo no soy devoto de María Auxiliadora, nunca lo he sido, ¿verdad? Pero es la fe, es el creer que Dios lo puede hacer. Es la intención de un niño de 7 años postrado clamándole al Señor por la vida de su papá. Y se cumple lo que dice la Escritura cuando dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Sí o no? La bendición de todo esto es que, mire, él sabía que, estoy hablando de Job, sabía que Dios iba a hacer callar al enemigo de su alma, al enemigo de su familia, aquel que no busca más que robar, matar y destruir. Y es lo que dice Juan 10:10 en la parte A, que él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Sí o no? Pero en todo esto, ¿qué es lo imprescindible? Lo imprescindible de todo esto se llama fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Usted puede tratar de agradarle a Dios usted y yo podemos tratar de agradarle a Dios de las maneras que querramos. ¿Sí o no? Diezmando, orando, estando encargado en movimiento, pero si yo no le creo a Dios, en vano. Recordemos, esto no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, ¿sí o no? Yo le decía a mi tía cuando me estaba despidiendo de ella, yo le decía, tranquila, ¿cuántas cosas has hecho? Y las has hecho para el Señor. ¿Y cuántas más vas a seguir haciendo? En las fuerzas que te quedan. Y se sorprendía porque ella me decía, pero tú todavía estás predicando. Le dije a mi Señor que hasta con el último aliento. ¿Sí o no? A ti hay que ser que yo esté aquí predicando y tenga que venir John a la carrera a cogerme para que no me caiga. Atento, ¿no? ¿Sí o no? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde quién voy a ir? Y hay días más difíciles que otros, y hay días más duros que otros, pero siempre el Señor está ahí, cumpliendo la promesa de que estará con nosotros siempre, de que estará con nosotros en todo momento y en todo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O hasta cuando usted y yo estemos sobre la faz de esta tierra. Porque cuando Él decida que ya el tiempo, ya es el tiempo. Lo tremendo de todo esto es que, mire, la fe es imprescindible y debemos quedarnos con estas palabras. Yo sé y estoy seguro. ¿Cómo era que usted cantaba ahorita? En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Eso debe ser una realidad en mi vida. En Él estoy seguro, ¿sí o no? En Él. Y sí, puedo tener crisis y puedo llorar y me puedo desmayar y pueden haber días que, mejor dicho, pero ¿dónde está mi seguridad y dónde está mi confianza? Porque es que si yo no tengo confianza, ¿le creo a Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo le creo yo a alguien que no confío? ¿Sí o no? Si yo no confío en Dios, ¿cómo voy a creerle a Dios? Tengo que confiar en Él. Entonces lo primero es, y sabemos que, ¿eso qué me dice? Debe ser su seguridad, debe tener el conocimiento, debe tener la certeza de que lo que le está diciendo el Señor a través de la Biblia es una realidad.
¿Qué hago yo con la promesa que el Señor me regala y me dice, tranquilo que la enfermedad que usted tiene no es para muerte? Y cada día el diagnóstico es más oscuro. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué digo? Uy, no, mano. Uy, no, Señor. Y entonces, ¿cómo la cosa? Si tú lo dijiste, yo lo creo. ¿Pero qué? Es la convicción. Es el conocimiento, es la certeza que hay en mi corazón. O sea, yo estoy seguro que Él lo está diciendo. Y me tengo que apropiar de su promesa. Porque constantemente me está dando promesas que yo desecho. ¿Sabe por qué? Porque no creo. ¿Sabe por qué? Porque me parece que son cosas imposibles. Ahora, Él dice, en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y eso tiene que llenar mi corazón de confianza, tiene que llenar mi corazón de certeza, tiene que llenar mi corazón de convicción. Lo segundo que dice el versículo es a los que aman a Dios. Yo no soy quien para decir que usted ama o no ama a Dios. Pero usted sí sabe si lo ama o no lo ama. Y lo más tremendo, Él sabe si usted le ama. Porque usted y yo podemos estar aquí con el tic del cuello, ¿sí o no? Y a todos le decimos sí, y en otras iglesias todo el mundo grita, amén. Y usted ama al Señor, amén. Y usted ama al Señor, amén. Grite más duro, amén. ¿Sí o no? ¿Y en qué se convierte? Una de mis tías siempre decía, me decía, en vida, hermano, en vida. O sea, ame a la gente en vida. Dígale a la gente que la ama cuando está viva. Abrace a la gente cuando esté viva. No espere para abrazar a muertos, que los muertos no pueden abrazar. El que se fue a la presencia de Dios ya se fue. Entonces aproveche ahora que está a su lado para decirle que le ama, para decirle que le necesita. ¿Sí o no? Ay, cómo era de bueno. ¿Sí o no? Bueno, si era tan bueno, porque vivía agarrado con él a toda hora. Ay, cómo era de buen esposo, ay, cómo era de buen esposo, cómo era de buen papá, ay, cómo era de buen abuelito, ¿sí o no? Pero cuando estamos aquí en la tierra, vea, Él lo sabe. A los que aman a Dios, mire, dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Ahora la pregunta cambia, porque la primera pregunta es, ¿usted ama a Dios? Ahora la siguiente pregunta es, ¿usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Le da el primer lugar a Él por encima de todo? Porque es el principal mandamiento, es el primer mandamiento. ¿Qué dice la tabla que decía? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego viene en el libro de Romanos y dice, ¿sabe una cosa? Es que usted tiene que vaciarse. Usted tiene, para que usted ame a Dios, tiene que entregar todo. Tiene que sacrificar todo. Tiene que darlo todo por Jesús. Porque Jesús lo dio todo. ¿Y lo dio todo por qué? Por amor. Lo entregó todo, ¿sabe por qué? Porque le amaba. Porque le ama, entregó todo. Entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea, mire, un día le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Marcos 12:30.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón significa amarle con tus sentimientos, con todo tu afecto. Es similar a una relación de amor en la que abrimos nuestro corazón. Cantares 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Wow, eso suena muy bonito, ¿cierto? Amar a Dios con toda tu alma es amarlo con el deseo de estar en su presencia. ¿Cuánto usted desea estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto usted desea estar en la presencia de Dios? Su presencia de estar unido a Él. Salmo 42 dice, mi alma, escuche esto, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amar a Dios con toda la mente es amarle poniendo tus pensamientos en Él. Creo que son cosas muy claras, o deben ser muy claras para usted y para mí. O sea, no es dándome rodeos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por la fe y qué? Y la paciencia. Yo creo y espero. El Salmo 5:13 es muy claro cuando dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Busco su presencia. ¿Y qué hago? Espero. Y hay circunstancias y situaciones donde usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. ¿Sí o no? Ayer tuve cita donde el oncólogo me miraba y me decía, hermano, tenemos que orar para que los riñones no se le inflamen, porque si los riñones se le inflaman, vea. Y entonces, y si se inflaman, no hay medicamento. Y si no hay medicamento, no hay plan B. No hay otra cosa para hacer. Médicamente. ¿Sí o no? Entonces, amar a Dios con todas tus fuerzas es amarle con perseverancia. No es amarle por la mañana y odiarle al mediodía y estar en la noche diciendo cosas contra Dios, ¿cierto? O pensando cosas contra Dios. Es con toda nuestra fuerza. Mire, Dios conoce sus debilidades, sus errores, sus faltas. Pero ¿sabe el que Él busca? Nuestro amor. Él busca que nosotros lo amemos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Número 3, todas las cosas. Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Escuche esto, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Usted está sujeta a Dios? Preguntas y más preguntas. ¿Sí o no? Dice la Biblia que todo lo sujetaste y todas las cosas están bajo los pies de Jesús. Y hay una canción por ahí que le gusta mucho a María Delmira que dice, bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo. ¿Eso le dice algo? ¿Eso le dice algo? ¿O solamente le gusta el ritmito? Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo. Wow, eso suena al ritmito ahí y todos empiezan a aplaudir. Pero eso es una realidad. O sea, ¿bajo los pies de quién está Satanás? ¿Bajo qué? Y entonces, ¿usted por qué le da cabida a Satanás si ya está vencido? Porque Satanás le gana la pelea si Satanás está vencido. Si Jesús se paró sobre él, si Jesús murió en la cruz y al morir en la cruz lo venció. Deberíamos usted y yo vivir más mirando a Jesús que mirando a quién.
Lo vemos en todas partes. Para nosotros pareciera que Satanás fuera omnipresente. Y el único omnipresente es Dios. Pero lo vemos en todas partes. Es que la tentación, es que no sé qué, es que se me atravesó, es que el diablo me puso una zancadilla, es que no sé qué, ¿sí o no? Y terminamos dándole la gloria ¿a quién? A Satanás y no al Señor. Luego entonces a veces puede parecer que hay cosas que no le están aún sometidas, pero realmente lo están. Todo está sometido, ¿sí o no? Mire, un día los discípulos atravesaron el mar de Galilea y Jesús dormía en la barca. De pronto una gran tempestad se levantó y los discípulos, que eran pescadores y estaban acostumbrados a navegar, se asustaron. ¿Qué nos decía el Señor ahorita? ¿Por qué tienen miedo? ¿Sí lo escuchó? El Señor decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí o no? Entonces estamos como los discípulos, ¿cierto? Se asustaron y despertaron a Jesús diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Despertándose Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y en ese preciso instante el viento cesó y hubo una grande calma. Mire, aunque Jesús estaba durmiendo, estaba allí con ellos. Y aunque usted y yo no lo vemos, allí está. Y creo que hace 8 días Dios lo ponía en mi corazón para compartírselo. Mire, hay veces que la indisposición es tan grande que quizás a uno se le olvida decir, Señor, ayúdame. Y lo que termina diciendo, uy, qué indisposición la que tengo. ¿Acaso esa indisposición no está al control de Dios? Quizás suena muy fácil decirlo. Quizás es muy difícil vivirlo. Pero es lo que Dios anhela que usted y yo vivamos. Mire, todas las cosas están sujetas. ¿Qué más dice? Les ayudan a bien. Génesis 5, 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No es lo que yo veo, ¿sí o no? No es lo que a mí me parece. Dios cambia el mal ¿en qué? En bien. Todo lo malo lo convierte ¿en qué? En bueno. ¿Sí lo cree o no lo cree? Ahí sí puede decir amén. Mire, la expresión les ayuda a bien viene del griego sinergo, que se puede traducir también por trabajan juntas, cooperan o colaboran. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos por tu bien, ¿cuál es el problema? Si la Biblia constantemente o si la Biblia nos viene diciendo en repetidas ocasiones, últimamente nos dice, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo quiero hacer, dice el Señor, es para tu bien, es para bendecirte, es para que tengas prosperidad, es para que estés sano, es para que... Es lo que nos gusta escuchar de la Biblia, ¿sí o no? Que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que busquen y van a hallar, que toquen y se les va a abrir, etcétera, etcétera. O sea, nos gusta todo lo bueno. Pues el Señor se lo está diciendo. ¿Por qué no se apropia? Porque es que la Biblia dice que no sabemos pedir. Entonces aprenda a pedir. Si necesita ayuda, ¿por qué no pide ayuda? Si necesita que alguien le escuche, ¿por qué no busca a alguien que le escuche? Si necesita a alguien que le aconseje, ¿por qué no busca a alguien que le aconseje? El que tenga oídos para oír. Mire, la historia de José es un buen ejemplo en todo esto. Él había recibido sueños de parte de Dios para su vida, pero sus hermanos, teniendo envidia de él, quisieron acabar con su vida. Le vendieron a una caravana. Usted se sabe esta historia, ¿sí o no? Le vendieron a una caravana. ¿Qué más hicieron?
A su vez le vendieron como esclavo en Egipto y ahí fue a parar a la cárcel donde permaneció durante unos cuantos años. ¿Sí o no? José se convirtió, ¿saben en qué convirtió Dios a José? En el primer ministro de Egipto. ¿Sí o no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es lo que dice Lucas 18:27. O sea, ¿y qué decíamos ahorita? Mira, a usted le parece que el que pusieron no es. A usted le parece que el que está predicando, a usted le parece que el que me pusieron de líder, a usted le parece que el que pusieron en la bienvenida. ¿Y sabe qué nos pasa? Nos pasamos la vida mirando al hombre y no vemos la bendición que Dios nos quiere dar a través de ese hombre que Dios puso. Si Dios cambia el mal por bien, Él hace que las cosas al final te ayuden para bien. Cuando algo inesperado te ocurra, toma una posición de fe y declara lo que dice la palabra. Sé que todas las cosas me ayudan a bien. Pero Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, solamente cree, solamente y serás salvo. Creo que Dios nos habla repetidamente y nos ha venido hablando repetidamente acerca de la fe. Y que quizás usted y yo no hemos recibido la bendición, quizás usted y yo no hemos recibido la promesa, quizás usted y yo no estamos viviendo una vida próspera. ¿Sabe por qué? Porque no le creemos. O aún un poquito más allá, porque creemos que la prosperidad es algo diferente a lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios anhela es que usted y yo verdaderamente le creamos a Él. Que usted y yo verdaderamente nos demos a la tarea de obedecer. Si Él lo dijo, ¿cuál es el problema? ¿Será que sí tanta? ¿Cómo es que dicen por ahí? De eso no dan tanto. De eso tan bueno, de eso no dan tanto. Y cada que a su mente y a mi corazón llegan esos pensamientos, ¿sabe qué estamos haciendo usted y yo de Dios? Estamos haciendo a Dios mentiroso. Por nuestra desconfianza, por no creerle a Dios. Usted puede tener crisis de fe y es válido que usted tenga crisis de fe. Lo que usted no puede es quedarse en esa crisis de fe. Porque usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. No se puede quedar ahí. Porque el enemigo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Número 5. Esto es. ¿Sabe qué significado tiene? Tranquilo. Tranquila, ¿sí o no? Esto es lo que el Señor declara sobre tu vida en esta noche. Te invito a que prestes atención. Mire. Hijo mío, hija mía, conozco los pensamientos que tengo para ti. Son proyectos de paz y no de desgracia. Te doy un porvenir y esperanza. Es lo que dice Jeremías 29:11. Apropiese o apropiémonos. Y continúa diciendo, sé que a veces es difícil para ti entender lo que te pasa, pero quiero que sepas que todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas, dice Hebreos 2:8, todas las cosas están sujetas bajo mis pies, dice el Señor. Los tiempos están en mis manos, así como las profundidades de la tierra, y tú estás igualmente cubierto por mi mano. Cuido de ti. Yo soy la roca, la fortaleza de los siglos. Te protejo en el corazón mismo de mi presencia. Mi hijo, mi hija, amado, amada, sé que me amas. Yo también te amo. Te he amado antes de la fundación del mundo.
Te manifesté mi amor dando mi vida sobre la cruz por ti. Y te amaré por siempre. No estás nunca solo ni sola. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda, el llamado que te he dado es irrevocable. Tranquilo, estoy contigo aquí y ahora. ¿El llamado es cómo? Usted verá si se sigue escondiendo. Yo me escondí durante algún tiempo, pero me halló. ¿Sí o no? Y no fue buena la manera como me sacó de donde estaba escondido. ¿Sí o no? Porque es muy claro que la Escritura dice que lo que Él comienza, lo termina. Él no deja nada empezado, ¿verdad? Y el número 6 dice, a los que conforme a su propósito. O sea, Efesios 3, 11, 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de, vuelve y aparece otra vez, por medio de la fe en Él. ¿Tengo acceso por medio de qué? De la fe. No tengo acceso porque soy muy bueno, no tengo acceso porque predico muy bonito, no tengo acceso porque tengo 3 o 4 carros, no tengo acceso porque... No, es porque creo, es por la fe. La fe es los que me dan el acceso. Y el propósito de Dios para tu vida es ¿cómo? Bueno, regular o malo. Es magnífico, ¿sí o no? O sea, lo que Dios anhela es bendecirte, lo que Dios anhela es prosperarte, lo que Dios anhela es llevarte a lugares y ponerte en lugares de honra, lugares donde ni siquiera tú te imaginas que es donde Él te va a llevar. ¿Por qué no nos llevará a donde nosotros queremos estar? ¿Qué creen? Hay 3 cosas que Dios tiene para ti, mira, tiene. Número 1, propósito. Número 2, una meta. Número 2, un plan. Y es bueno, si tú no lo sabes en este tiempo, que tú le preguntes qué es lo que Él quiere para tu vida. No que le estemos diciendo constantemente, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me provees esto? ¿Por qué no me entregas esto? No, creo que las preguntas con el Señor y las oraciones con el Señor deben ir cambiando a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Es muy interesante que encontramos en su palabra, mire, hoy por el sacrificio de Jesús, el pan vivo que desciende del cielo, Dios te anima a ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Sí o no? Usted con toda seguridad ha escuchado la frase que dice, para atrás ni para coger impulso. Y si usted va caminando con el Señor y se devuelve 3 escalas, ¿a dónde lo lleva Él? ¿A dónde? Ni idea, ¿sí o no? Dios, ¿qué te ha dicho? ¿A dónde te quiere llevar? ¿Qué quiere que tú hagas? Pero mire, nuestros miedos, nuestro cambio de prioridades, ¿a qué nos lleva? A querer hacer nuestra voluntad y a querer hacerlo a nuestra voluntad. Y muchas veces lo que usted y yo queremos es devolvernos 3 escalas y volver al mismo lugar donde estábamos. Y lo que Dios le dice o lo que Dios nos dice es, ¿sabe una cosa, amigo? Un momento. Y usted tiene que volver a pasar por acá. Porque si usted llegó hasta acá y se devolvió, es porque algo le quedó faltando por aprender. Es porque algo le quedó faltando por entregar. ¿Sí o no? Dios no puede ser burlado.
Y por eso usted y yo tenemos que orar constantemente, porque Dios, usted y yo no podemos engañar a Dios con frases bonitas, ¿sí o no? Papá lindo, mi pana, mi parce, mi parche, mi Jesus, ¿sí o no? Como usted y yo le decimos a él, ¿sí o no? Te amo. Piensa en algo cuando usted le dice, te amo, mi Señor. Wow. Y te voy a entregar mi vida, Señor, y te voy a servir con todo lo que yo tengo, Señor, y te voy a entregar mi vida y lo voy a poner a tu servicio. Y escucho tu llamado, y tú me llamaste, Señor. Y hay cosas que son muy difíciles de digerir en la vida, ¿cierto? Y creo que son cosas en las que usted y yo debemos meditar. O sea, usted y yo no somos llamados a seguir diciendo a la loca, te amo, mi Señor. Como dice la canción, se agotan las palabras. Bueno, si tú me amas, ¿por qué no me sirves? Si tú me amas, ¿por qué no obedeces? Si tú me amas, ¿por qué no lo haces? El que tenga oídos para oír, muy bien. Y por último, son llamados. Dice Isaías 55 del 4 al 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Quién es el que me llama? A mí no me llaman los hombres, a mí me llama Dios. Y el llamado de Dios va acompañado de una porción bíblica. El llamado de Dios no es una emoción. Es que el Señor me llamó. ¿A través de qué? A ver, mire, dime en la escritura. Es que el Señor me llamó a tiempo completo. Es que el Señor me llamó a servirle dedicación exclusiva. Vamos a confirmarlo a través de lo que dice su palabra. Porque no son hombres, ni es la emoción. Todos somos llamados a servirle al Señor y todos somos llamados a tiempo completo. ¿Sí o no? Pero Dios es muy específico. Y hay algunos que ha llamado y siguen escondidos. ¿Sí o no? Y hay otros que el Señor ha llamado y le han dicho al Señor, no, Señor, ya cuando me pensione por allá, ya cuando no tenga que cumplir un horario, ni nada de esas vainas, Señor. Entonces, ahí sí. Pero nos pensionamos y empezamos a buscar qué hacer. Menos. Lo que Dios anhela es que nosotros constantemente estemos como dispuestos, disponibles. Si yo no le amo como él anhela o como Él quiere que yo le ame, pues entonces es el momento en que yo le diga, Señor, perdóname y ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. ¿Cuál es el problema? Si Dios es un Dios de oportunidades, si Dios es un Dios misericordioso, si Dios es un Dios que te está esperando con los brazos abiertos para que tú le digas qué es lo que te duele, para que tú le digas qué es lo que impide que tú salgas de tu vana manera de vivir. Seguimos viviendo en nuestro pensamiento, seguimos viviendo en nuestro orgullo, en nuestro parecer. Y la escritura es muy clara cuando dice, mire, ¿sabe una cosa? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su carrera? ¿Qué es lo que usted se está creyendo? Si usted no es capaz ni siquiera de agregarle un codo a su estatura, ¿qué es lo que usted está creyendo? Se cree muy, muy tremendo. Se cree que es muy teso. Venga, pues añádale un codo a su estatura. ¿Sí o no? Creo que constantemente lo que Dios hace es permitirnos ver a través de lo que todos los días vivimos. ¿Sí o no?
Acabamos de pasar un trago amargo, ¿sí o no? Argentina-Colombia. Mejor de eso ni hablemos, aquí no se habla de fútbol, ¿sí o no? Somos los mejores, vamos a ganarle 3-0 a Argentina, vamos a no sé qué, vamos a no sé qué. ¿Quién está al control? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? Mire, empezamos a buscar excusas y empezamos a buscar culpables, porque no percibimos del Espíritu, y yo que estoy en el Espíritu y usted que está en el Espíritu, entonces todo debemos dimensionarlo y todo debemos mirarlo como en el Espíritu. Porque si no terminamos diciendo lo que acaba de decir Claudia. ¿Sí o no? No es que la FIFA, no es que ellos no eran 11 y no 12, no es que el VAR, no es que el... ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación de todo lo que usted y yo vivimos, de todo lo que Dios nos habla todos los días de nuestra vida? Porque con todo respeto, así como a Claudia se le soltó, así se nos suelta diariamente. O sea, ¿y por qué estás pecando? Ah, porque la carne es débil. Ah, porque mi naturaleza es pecaminosa. Y se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida. Pero lo que Dios anhela es que nosotros recibamos ese llamado precioso que viene de Él. Pero mire, aquí hay un trabajo. Uy, qué bendición, me llamó por jefe de las naciones. Wow, eso sí, mejor dicho. Pero ¿qué sigue diciendo? Ah, pero llamarás a gente que no conociste. Ah, yo no voy a llamar a nadie, yo voy a poner a llamar a nadie. Venga fulanito, venga fulanita, que es que hay que consolidar a los que vinieron a la última movilización. Ah, yo no tengo tiempo. ¿Qué más dice? Y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por causa de quién? Es por causa de Él, no es por mí, es por Él. ¿Sí o no? Es porque a Él le place. Y ya reflexionamos ante todo esto con dos pasajes de la Escritura. Mire, Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y también dice Isaías 43 del 1 al 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quién dice? Jehová tu hacedor, Jehová tu creador, Jehová tu formador, el que te ha redimido, el que te puso nombre. Y mire qué especial como dice, mío eres tú. ¿Sí o no? Creo que todo esto nos tiene que llevar a que nosotros le creamos a Dios. Y sobre todo que nosotros creamos que Él anhela que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente. No queriendo decir que estás viviendo mal, no queriendo decir que eres un pecador. Pero Él quiere que tú vivas de una mejor manera. Que tú te sueltes en Él. Que tú permitas que Él haga esa obra que Él quiere hacer en ti. A la manera de Él, no a tu manera. ¿Le parece si oramos?